Bueno, pasamos 3 minutos de las 11:30 de la mañana. Seguimos compartiendo con ustedes más temas de actualidad en esto que es Todas las Voces, nuestro encuentro de los sábados aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5. La temperatura está ahora a 11 grados 2 décimas, la humedad 88%, viento del sur a 3 kilómetros en la hora, cielo nublado y estamos con una nueva invitada. Así es, bueno, recientemente se celebró la Semana de la Inclusión, hubo varias actividades. Nosotros estamos con Noelia Chandía del Hogar y Centro de Día Nuevo Sol, ella es coordinadora y bueno, queremos saber un poquito, primero lo que yo quiero saber y un poco creo que también algunas personas necesitan saber cómo funciona un centro de día, qué es un centro de día, a quiénes atienden, cómo. Bien. Bueno, un centro de día es un espacio que se crea a partir de la necesidad social de darle como contención a los jóvenes y adultos con discapacidad. En este caso nosotros atendemos más lo que tiene que ver con la discapacidad mental, pero hay otros centros de día que se especializan en todo lo que es la discapacidad motora o comorbilidades, como se le dice, que son varias discapacidades en una sola persona, ¿no? Varias patologías juntas. Nosotros atendemos una franja de chicos entre 13, 14, 15 años y se recibe hasta los 50 años de edad. Después de ahí en más, digamos, se ubican en otros espacios como pueden ser geriátricos y demás. Nosotros atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. El centro de día cuenta con un transporte, con el servicio de transporte también, así que bueno, desde muy temprano ya se pasa a buscar a los chicos por la casa. Y las actividades del centro de día que desarrollan son desde talleres recreativos terapéuticos que tienen que ver con el hacer cotidiano, de actividades como música, teatro, comunicación, todo lo que tiene que ver con lo recreativo, también actividades de educación física, caminatas saludables. Y el centro de día de Adolfo Calle justamente cuenta con la opción de hidroterapia, tenemos pileta climatizada. ¿Cuántos centros de día hay o centros que trabajen de esta manera aquí en San Rafael? Aquí en San Rafael son 7 centros de día. Y próximamente se está por inaugurar otro más. De la firma Nuevo Sol, de Instituciones Nuevo Sol, son 2 centros de días acá en San Rafael y uno en General Alvear. Los otros centros de día corresponden a otras firmas, a otras empresas. Pero es bastante, para la población, para el departamento, digamos, es bastante la demanda que existe. ¿Y hoy está satisfecha con esta cantidad de institutos o faltan todavía cubrir algunas plazas? Realmente faltan espacios, porque en realidad los chicos terminan el colegio primario, terminan la instancia de escolarización primaria, ya sea con maestra integradora o con las escuelas de educación especial que están en el medio. Y no todos pueden acceder a la única escuela poslaboral que hay. Después están los talleres, APRIT tiene talleres poslaborales y Iris también cuenta con este servicio, pero específicamente la escuela Chimeno Codó se dedica como a una etapa más secundarizada de esta educación. Nosotros, los centros de día, no dependen del Ministerio de Educación, no tienen como base una parrilla fuerte de actividades curriculares propias de la educación. Tenemos más que ver con las actividades más terapeutas y más de salud y más funcionales. Digamos, la idea del centro de día es habilitar a las personas con discapacidad a que sean cada día más autoválidas, a que lleven cada día una vida más normalizada y que sobre todo esto, el autoválido, la persona adulta con discapacidad, que pueda empezar a optimizar sus recursos. Digamos, llegó cognitivamente, la persona pudo desarrollar hasta acá, digamos, hasta un cierto parámetro, hasta un cierto techo, y después optimizar esos recursos adquiridos, porque no todos adquieren la lectoescritura, por ejemplo, pero sí, no sé, entender
pautas por pictogramas, por actividades alternativas de comunicación, y que eso los guíe a poder realizarse, no sé, a poder bañarse solo, Claro, a poder higienizarse, claro. a poder realizarse un té, a poder pedir ayuda, a poder pedir agua, a resolver los problemas cotidianos. ¿Cómo está conformado el cuerpo de los profesionales que funcionan ahí, que trabajan? Todos los centros de días tienen que responder a una estructura que se da desde el Ministerio de Salud, Ujú. que es una parrilla de profesionales que está compuesto por una terapista ocupacional, por un psicólogo, por un asistente social o trabajador social, un médico clínico o psiquiátrico, una fonoaudióloga, un kinesiólogo y una nutricionista, porque como los chicos comen, tienen dos colaciones y un almuerzo, y el almuerzo en el centro de día, entonces sí o sí tiene que haber una O nutricionista. sea, desayuno, almuerzo y merienda. Y colación, que porque 3:30 estamos dando la Claro, colación, claro. así que es más una colación que una merienda. Y bueno, y a partir de ahí, cada uno de los profesionales coordina o maneja los talleres. Ujú. Los talleres son, como les decía recién, tienen una orientación recreativa terapéutica y sobre todo esta habilitación que le da a la persona para realizar las actividades de la vida cotidiana. Esto está dirigido todo por una terapista ocupacional que puede como organizar las actividades para que los chicos puedan, mediante apoyos, ya sean visuales, gráficos, físicos o conductuales, puedan realizar las actividades lo más independiente que se pueda. Bueno, Esto ahora tiene una sí. cobertura para la familia, digo, del paciente, entra por obra social. Esto es al 100% porque la ley de discapacidad lo ampara. Ujú. Todas las obras sociales, toda persona que tenga el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, tiene que tener acceso o tiene un acceso a estos servicios. ¿Lo cubre 100% y la obra cubre social? 100% la obra social. Ujú. Sí. Es decir, el familiar no tiene que No tiene poner que nada. abonar nada. No tiene que abonar ningún tipo de ítems Claro, de canon, extra, digamos, ni de canon. Sí es una pelea que llevan los familiares por mucho tiempo. Ya cuando llegan a Nuevo Sol, ya son papás grandes, son papás que tienen chicos adultos de 20 y pico de años, y bueno, es una pelea que han llevado desde que los chicos han nacido. Claro. Entonces es como Recién que se viene a dar ahora, porque esto es más o menos reciente, ¿no? Sí, hará unos 15 años más o menos que se instauró en la Argentina esta modalidad, que antes se llamaba hogar de día. Claro. Pero la diferencia, que todavía siguen existiendo los hogares de día, es más o menos como hablábamos un poquito recién, que tienen más que ver con un espacio de contención nada más. El centro de día lo que trata es enseñarle, o tiene más que ver con un espacio más terapéutico, si se puede decir, en donde el chico va a aprender actividades y habilidades para la vida cotidiana. No solamente es un estar, Claro. Sí. no solamente es una contención. No solamente es pasar 8 horas. Claro, ahí, no, para nada. Dentro de las actividades, recientemente, bueno, se disputó la última fecha de la Liga de Fútbol Inclusiva de Mendoza, y bueno, ahí estuvieron participando y forman parte del equipo que va a representar a Mendoza, ¿no? Sí, tratamos siempre de participar, digamos, tenemos una brecha de chicos que son jóvenes, por eso decimos siempre jóvenes y adultos, que van entre los 15, 16 hasta los 25, 26, que bueno, tienen unas pilas terribles y unas ganas de participar de todas las actividades que nos proponen y que nos presentan, y que bueno, que tratamos de apoyarlo también, porque tiene que ver con el hacer para ellos y con que la sociedad conozca que ellos pueden. Claro. Y lo que ellos pueden, desde lo que ellos pueden, que está buenísimo que la inclusión sea desde ahí, desde lo que ellos pueden lograr. Bien, ¿y cómo está la sociedad con respecto a la inclusión, digamos? Gran Bueno, pregunta. la semana pasada se disputó, se hizo toda una serie de eventos en función a la Semana de la Inclusión de la persona con discapacidad. Nosotros vemos que estamos bien, que vamos bien. Hubo un gran cambio de paradigma a raíz de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Este cambio de paradigma pasó de nombrar a la persona discapacitada, que era como se decía antes, a nombrar a la persona con discapacidad. Si bien lingüísticamente tiene como una
como un acento en el con discapacidad. Este acento lleva a que las personas comprendan que es la persona con esto que lo acompaña, con esta dificultad para desenvolverse en diferentes lugares que la acompaña. Que la discapacidad no tape a la persona. Que la discapacidad no tape a la persona. Y desde ahí se han logrado, desde esta convención y desde este cambio de paradigma, socialmente se han logrado muchísimas cosas muy importantes, como por ejemplo que la sociedad conozca, y el conocer es querer, como decimos nosotros siempre, digamos que no son ni cucos, ni bichos, ni cosas raras. Nosotros tenemos mucho respeto con respecto a esto, mucho respeto hacia la persona. Por ahí nos preguntan otras instituciones que quieran ir a observar al centro de día, nos dicen, ¿por qué no dejan observar ustedes en el centro de día? Y la verdad que no, porque ¿qué vas a ir a mirar? Si vas a participar desde una actividad, porque los chicos pueden hacer un montón de cosas. Entonces, si vas a ir, no vas a ir a mirar. ¿A mirar qué? Como si fueran un espectáculo, no, es ir a hacer con ellos. Entonces siempre que, esto lo pongo de ejemplo porque no, es como estamos parados en ese hacer, y la semana de la inclusión partió desde ahí, partió desde que se hicieron murales en donde los chicos participaron artísticamente con los murales fueron pintados por Matías, no me voy a acordar el apellido de Mati en este momento, pero es un chico que tiene TEA, autismo, y son unos dibujos fabulosos que se pueden ver en varios puntos. A nosotros nos tocó pintar en el gimnasio del Colegio del Carmen, y la verdad que todos los chicos querían participar. Claro. Y querían pintar junto a ellos, porque los veían que ellos podían pintar, que ellos podían hacer. ¿Cómo cambia la mirada cuando veo que la persona puede hacer lo mismo que yo? Y me imagino cómo cambia para esa persona y para su familia también, cuando, por ejemplo, recién nos nombraba entre las cosas que le hacen hacer, tratan de enseñarle, por ejemplo, a hacerse un té, un café. Cuando lo logra, me imagino la satisfacción, ¿no? Para todos. Sí, cambia muchísimo. Porque nosotros trabajamos, siempre decimos, bueno, este tema da para mucho, ¿no? Pero podríamos explotarnos un montón, pero realmente la inclusión primaria es como la más importante. La inclusión en el contexto primario de la persona con discapacidad, en el familiar es fundamental. Claro. Y ahí va, me imagino, mucho la actitud del familiar directo en la percepción por ahí que tiene de ese problema, de esa patología, de esa discapacidad, porque me imagino que no todos lo asimilan de la misma manera, y hay algunos que quizás lo adoptan a ese tema con una mirada más, no sé, como que le van permitiendo que se vaya desarrollando, le van facilitando todo eso, y otros que a lo mejor por una cuestión de sobreprotección, de no, dejate, lo hago yo, te atiendo, no lo dejan que evolucione en ese aspecto. Sí, tal cual, es así. Así, tenemos familias que son muy facilitadoras de estos momentos cotidianos, que nosotros les vamos enseñando a los chicos en forma automática. Ya tenés edad para poner la pava, ya tenés edad para, no sé, para tenderte la cama, por decirlo de alguna manera. Y los chicos siempre han estado pero es entendible para la familia, es muy entendible. Porque han tenido muchos años que primero luchar con las prestaciones, que es la obra social, y bueno, y esto que cubre, que no cubre, hasta dónde, hasta cuándo. Buscar las mejores posibilidades para el desarrollo óptimo de esa persona en la primera infancia, porque es sabido que los primeros años de vida de las personas con discapacidad se tiene que aprovechar al 100%, porque es donde más capacidades va a poder adquirir. Exacto. Y bueno, y después se sigue con este modelo, digamos, de no puede o de pobre, tiene que pasar por todo esto, encima yo lo voy a hacer trabajar, no. Bueno, entonces también es cambiarle la mirada a la familia, es cambiarle la mirada del sí puede lograrlo, sí puede hacerlo. Nosotros tenemos mucho trabajo con apoyos, como les decía, el apoyo también es algo nuevo que se ha dado. Esto de internet ha globalizado muchas cosas y muchas terapias.
nosotros hace un mes atrás, 2 meses atrás, en agosto, tuvimos un congreso en donde vino el doctor José Luis Cuesta, que también creo que lo han entrevistado en otras oportunidades ustedes, y él es el director de un centro de día muy grande, que es de España, de Burgos, en donde ya está casi masificado, digamos, ya no es lo que se hace en España y lo que se hace en Argentina, Latinoamérica. Ya se hacen y se abordan las mismas terapias y los mismos abordajes. Estos abordajes, a medida que lo vamos viendo y a medida que los vamos estudiando, se plantean desde los apoyos. Digamos, las personas con discapacidad pueden hacer todo esto, pero si tienen todos estos apoyos. Es decir, digamos, la persona con silla de rueda puede subir una escalera si tiene una rampa, ¿no? Que le permite el acceso a ese lugar. Bueno, lo mismo pasa con la discapacidad mental. La persona puede hacerse un té si tiene el apoyo de una agenda visual que le permite entender los pasos que implican hacerse un té. Claro. Poner la pava, tener cuidado para prender la hornalla, prender la pava, poner el agua, poner el saquito adentro de la taza, servir el agua caliente, apagar la hornalla, porque es como muy importante. Lógico, y bueno, todo eso visual le enseña a la persona a que, wow, me puedo hacer un té, pero necesitaba este apoyo, porque hacerse un té implica muchas tareas. No solamente es el acto de... Nosotros lo tenemos automatizado. Pero hacerse un té implica... O hacer la cama. ¿Sí? Implica tantas tareas juntas, que todas juntas, revueltas en una bolsa, por decirlo de alguna manera, no las puedo hacer. Pero por separado sé cómo hacer cada una. Entonces, con una agenda, que es mi apoyo visual para organizarme, puedo llegar a hacerme el té. Y volviendo al tema de la familia... Nada, las familias chochas, porque wow, habilitamos. Claro. Yo sabía que podía, te dice la familia. Pero entonces, a la familia le cuesta por ahí implementarlo no sabe cómo. Claro. O no sabe cómo directamente, no saben cómo, porque nosotros vivimos tan automáticamente. Las cosas que las realizamos de manera automática. Cuesta explicarlo, a lo mejor, tener y esa los paciencia. Chicos por lo general saben hacerlo, pero al no tener las actividades pautadas una por paso, es como más difícil. Pero bueno, se logran cosas, porque digamos, hacerse un té es como algo básico, pero se logran cosas. Hay chicos que, no sé, por decirte... son los encargados de preparar, vos fíjate la inclusión primaria, hasta dónde llega, que habilitar al chico a hacer una ensalada, por ejemplo, a cortar un tomate y a lavar una lechuga y a cortarla y a condimentarla, lleva a esa persona que él los domingos tenga un rol activo dentro de esa actividad familiar, que es juntarse a comer una asada. Entonces, si él es el que se encarga de eso. Él se encarga de hacer las ensaladas. Claro. Y además la satisfacción de poder integrarse. Integrarse. Son pequeñas cosas que a lo mejor nosotros no lo vemos hasta que por claro, ejemplo, no lo medimos. Sí, pero para esa persona y esa familia son pasos gigantes adelante, ¿no? Sí, es qué bueno. Es muy, y además es muy satisfactorio. Y eso da la posibilidad que la familia dice, puedo hacer la ensalada. Entonces, qué bueno, le podemos enseñar a hacer, no sé, el bizcochuelo y aprende a hacer el bizcochuelo y aprende. Y entonces en los talleres, como volviendo al rol del centro de día o de los centros de día, tan fundamentales como esto, ¿no? Como habilitar a la persona a que cada día sea más independiente. Así es. Bien. Bueno. Muy bien. Noelia Chandía, te agradecemos mucho la visita, la verdad que ha sido una charla muy amena y bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen y seguramente nos faltará otra oportunidad para volver a hablar. No, seguro, cada vez que quieran, la verdad que es como decimos siempre, conocer es querer, así que lo que podamos difundir de las personas con discapacidad es bienvenido y gracias por el espacio. Muchas gracias. Nos vamos a compartir una nueva pausa, estamos a 6 minutos del mediodía, ya venimos.